igual, Señor, trayendo una palabra de aliento para levantar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Seguimos entonces. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees, pastora? Sí, ahí entre los dientes, ¿cierto? ¿Entiendes lo que lees? La semana pasada venimos hablando, ¿entiendes lo que lees? Primera parte. Ahora no se pudo terminar. Tampoco quería darla así como que, wow, como que los que cortamos árboles rapidito para acabar. Y no importa si los cortamos uno más grande, más abajo. Hay veces no, hay veces las cosas se tienen que hacer con calma. Entonces la palabra se fue dando, pero no la podemos terminar tampoco porque estaba la Santa Cena y no quería terminar así bruscamente y no dejar un aroma, un sentido por el cual nosotros estamos predicando. La palabra no es para traerla y rápido nos fuimos, no, la palabra, hay un tiempo específico de predicación, pero también hay que dejar que la palabra quede en nuestro corazón, amén. Entonces hay una continuación, una parte 2 de entiendes lo que lees. Entonces quisiera nuevamente para las personas que han llegado hoy y no estuvieron el domingo pasado, quisiera que pudieran enterarse de qué viene esa palabra, de dónde viene y por qué el Señor nos la está trayendo. ¿Entiendes lo que lees? Y vamos al libro, por favor, si nos lo colocan acá. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hacia adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Di conmigo desierto. El cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, hablando de una persona que es de allá del África, él iba en camino por otro lado, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Miras el cambio que hay. Uno llega y dice, iba a Jerusalén a adorar, pero ya después del otro versículo dice, se volvía. O sea que él estuvo adorando, pero al otro día tomó camino para su casa. Se volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Estaba no una Biblia como esta, sino que eran pergaminos que se abrían, papiros que se abrían, y él estaba leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Quiero que tomen esta parte clara ahí, porque si él iba en una carroza y el otro iba corriendo a alcanzarlo, dice que él leía. Dice, le oyó que leía el libro de Isaías. ¿Tú crees que ese hombre para hay dos movimientos? El movimiento de él estar andando en la carroza pero el movimiento de Felipe de estar corriendo para alcanzarla. La cuestión es cómo leía el eunuco, cómo leía el etíope para que tú y yo podamos escuchar que él estaba leyendo el libro de Isaías. ¡Wow! Eso me dejó a mí impresionado. Porque yo puedo estar corriendo, como mi esposa me dice, usted no puede manejar y comer chicle. Es lo mismo que hago yo con ese etíope. No puede estar corriendo, el Felipe corriendo y el otro sentado ahí y leyendo pasito. Y lo llevaron como un matadero. No, entonces él no pudo haber redactado. Isaías no pudo haber redactado. O en el libro de Hechos de Acción no pudo haber redactado de que este hombre estaba leyendo en voz alta. Hay veces cuando tú no entiendes las cosas, como que subes la voz a ver si entiendes. ¿Tú no le has pasado eso?
¿Oíste, Luis? Que aquí dice que el tornillo con la base A se pegue con la B, pero yo no entiendo. Y entonces Marisol le dice, pero vuelve a leer. ¿Y que el tornillo 1 se lo pega con el tornillo B y eso es? ¿Y, ¿Y qué diferencia? No están entendiendo cómo están armando eso. Entonces, pero no entiendo. ¡Hey! Es que no entiende. Le dice un ciego o sordo, le dicen ya a uno. Cualquier cosa ya después le dicen cuando uno no entiende. No es que a mí me esté pasando en casa, sino que... Pero cuando uno como que va perdiendo, ya le repiten a uno, ya la tercera como que, ¿qué? Y uno no escucha nada, siente uno como un mosco. Es como que quieren decir que ya no le quieren repetir a uno. Esto no pasa acá. Eso no pasa acá. Esto lo que pasa es que este hombre estaba leyendo en voz alta. Y como que estaba leyendo y leyendo y dice, yo no entiendo ni pito, pero aquí me hace, y va por leer más duro, a ver, de pronto, en esta que me estoy devolviendo para mi casa, de pronto me entra algo si hablo más duro. Y es importante porque para la lectura hay que hablar duro. Porque no solamente de vista, sino al oír, ayuda a la lectura a entender. Y está bien. La cuestión de esto es que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? De ahí donde viene esa palabra para ustedes. ¿Entiendes lo que lees? Versículo 30. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hablaba de Jesús. Esa profecía era de Jesús. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía lo que leía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando ya él le dice eso es porque ya empezó a entender lo que leía. Hay una convicción, hay un cambio. Digan conmigo nacimiento. Digan conmigo nacimiento. Ya hubo un nacimiento. Hubo un nacimiento. Hubo un nacimiento. Cuando ya él entendió lo que Felipe le estaba diciendo, su corazón, su mente hizo ¡pum! Se abrió. Dijo, ¡wow! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto sacrificio? Me tenía que meter en el desierto para poder leer y para poder entender, y no entendía nada. Ahora me estoy devolviendo y mira lo que me está pasando. ¿Qué me impide? Le dice, ¿qué me impide que yo baje a ser bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entendió lo que estaba leyendo. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora vamos a entender algo. Como segunda parte, entiendes lo que lees. Dios desde el principio estaba interesado que tú y yo fuéramos amantes de la lectura y que tú y yo entendiéramos y escucháramos y discerniéramos lo que leemos, sin cambiar lo que Él ha dejado acá. Él dejó esta escritura, para que nosotros la leamos. Desde el principio Él cogió y dijo, Éxodo 31, hijo, y necesito que la iglesia toda lo lea. Éxodo 31, 18. ¿Por qué empiezo ya ahora la predicación desde Éxodo? Porque Éxodo es el libro de la partida, del comienzo. ¿Ok? Partida, comienzo, de victoria, Éxodo. Entonces Dios necesita hoy en esta mañana, para terminar esta segunda parte, que tú entiendas que hay una salida, que hay una partida, que hay una victoria. Entonces vamos a entender y vamos a leer con entendimiento. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio.
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ya habían dos tablas escritas con el dedo de Dios para que tú y yo las leamos, para que tú y yo las apliquemos, para que tú y yo vivamos con ellas. ¿Cierto que sí? Hay unos mandamientos, hay unos decretos, hay unos estatutos que había que seguir. ¿Por qué Dios no la dijo al hombre? Mira, llévala en tu corazón. ¿Por qué no le dijo a Moisés? ¿Por qué no la escribes en tu corazón y la llevas? No, porque Dios estaba interesado en que tú y yo tuviéramos en este tiempo, aquí, escritas en este libro, los 10 mandamientos, las dos tablas. Todavía, 2017, si te vas a Éxodo 20, están ahí escritas todavía. Y cuando yo me muera, siguen mis nietos viéndolas ahí escritas. Y mis nietos cuando mueran, la otra generación, las siguen viendo. Si Dios no le hubiera interesado que tú entiendas lo que lees, Él se lo hubiera entregado a un hombre que las guardara en el corazón. Y cuando este hombre hubiera muerto, nadie más hubiera sabido de ellas. Él dijo, no, no es que desconfíe en el hombre, sino que yo tengo mi mente clara de que van a venir hijos a hijos, cuarta, quinta, sexta generación, y necesito que sigan viendo esto, que está escrita con mi dedo, y que entiendan lo que leen. ¡Wow! Lamentablemente, fueron escritas con el dedo de él. Y muy claro, un ejemplo. No tendrás dioses ajenos. Es lo primero que le dijo. No tendrás dioses ajenos. Y lo segundo es, no hagas o no tengas tampoco imágenes semejantes al Dios de los cielos o el de la tierra, ni te postres a ellas. Entonces lo raro es, ¿por qué ahora muchos de nosotros cambiamos esta lectura dicha por Dios con el dedo que Él lo escribió, y más bien cambiamos esas partes y colocamos amarás a Dios sobre todas las cosas? Y lo segundo es no tomes el nombre de Dios en vano. Hay algo escrito con el dedo de Dios ya, con la voz de Dios escrito con Él, pero la humanidad, nosotros cambiamos y acomodamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros ahora estamos distorsionando algo que está escrito desde el principio? Para que tú y yo caminemos, entendamos lo que leemos y sepamos que fue Dios el que la dio. Es triste eso, pero está escrito. Pero enseñamos nosotros, por parte humana, enseñamos lo que a nosotros nos conviene. Y lo escribimos y lo acomodamos a la manera de nosotros. Y lo que Dios escribió con el dedo, ¿cómo lo borro? ¿Cómo yo lo borro? Entonces estamos entendiendo que la misma palabra dice, ni quites, ni pongas, ni agregues a lo que yo he hablado. ¿Y entonces qué? Hay algunos de nosotros que nos hemos levantado y hemos acomodado esas tablas, le hemos borrado algo y las acomodamos a nuestra manera. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No estás entendiendo lo que lees? Eso es una de las partes donde la palabra fue escrita por Él, donde nosotros no debemos de tocarle ni una tilde ni una coma. Lo segundo, como ejemplo, es en Habacuc. Habacuc 2:1, del 1 al 3. Habacuc capítulo 2 del 1 al 3 dice, sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Está hablando Habacuc. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Una conversación de Habacuc con el Señor. Tenía algo, una queja, tenía una petición, tenía un disgusto, algo tenía él que estaba dándoselo al Señor, entregándole esa carga. Y Jehová respondió y dijo, escribe esta visión y declárala en tablas. Si mira segunda vez que Dios pudo haberle dicho, te voy a ayudar en tu situación.
te voy a ayudar en tu problema, te voy a ayudar en tu dificultad. Solamente llévalo en tu vida. No tienes que anotarlo a ningún lado. No. Ok. Escucho lo que necesitas. Escríbelo para que no te olvides lo que voy a hacer por ti, lo que voy a hacer por tu casa, lo que voy a hacer por tu familia. Escríbela y le digo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Wow. Ahora ya no solamente son los mandamientos, ahora ya es un hombre que tenía una queja y le dijo, escríbelo. ¿Cómo va a ser bendecido tú? Tú y tu familia. Y todo el que la lea va a ser bendecido porque tú la vas a escribir. Y aunque la visión tardare, aún por tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Como que le quiso decir al Señor, tranquilo, aunque no lo veas ahora, sigue leyéndola. Sigue leyendo la visión, sigue leyéndola, abre esas tablas y sigue leyendo. Espera tu bendición, espera tu bendición. Si mira qué importante es escribir, si mira qué tan importante es tener algo escrito, todos los días leer, Señor. Tú me estás diciendo acá que hoy va a ser el día bueno para mí. Señor, hoy es el día bueno para mí. Hoy es el día bueno. Hoy me levanto con optimismo. Hoy me levanto con esperanza. Está escrito. Todos los días tienes que leerlo. Todos los días tienes que aplicarlo. Todos los días tienes que leer estas tablas y decirle, Señor, yo no estoy solo. Tú estás conmigo. Tú me lo estás diciendo. Señor, tú me vas a guiar en este día. Tú vas a colocar palabra en este día. Tú me vas a bendecir. Tú vas a bendecir a mis hijos. Tú vas a bendecir a mi casa. Tú vas a bendecir. Está escrito. Tienes que leerlo. Hay que leerlo, hay que entenderlo. Está escrito. Y después, como para acabar de terminar en el Nuevo Testamento, hay un hombre, por circunstancias de la vida, por voluntad de Dios o por dejarnos una enseñanza, ¿qué podemos decir tocante a la vida del apóstol Pablo? Entregó su vida al Señor, cambió completamente su corazón, se la entregó a Él, pero prácticamente vivió preso. Él vivió, fue preso. Porque vieron el poder que había en él. Y los demás, los que tenían odio, los que dijeron, me traicionó, no siguió persiguiendo la gente del camino, ya no contamos con él, pues mantengámoslo preso, mantengámoslo escondido. ¿Y usted cree que las personas presas y escondidas no pueden hacer cosas grandes? Pues nos equivocamos. Porque este hombre dijo, aunque esté preso, aunque esté alejado, aunque esté en una catatumba, aunque tenga cosas en mis pies, argollas, agarrados del piso, escondidos, dijo, aquí solamente denme una hoja y una pluma. Denme una hoja y una pluma y les voy a hacer llegar el evangelio de Jesucristo. ¿Ah? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes que estamos escuchando hoy en esta mañana que un hombre no paró de predicar el evangelio? Un hombre cogió una hoja de papel y le mandó a la iglesia de Roma. Roma, querida. Y un hombre elocuente, saludaba a todo el mundo. Primero nos suaviza y después nos golpea, nos da duro. No están haciendo esto, yo no les enseñé esto. Mire, a mi hermano tal, a mi fulano tal, un cariño, un abrazo, un beso. Y después le decía, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal, tienes esta consecuencia, te va a ir mal en la vida. Todo, pero todo era por cartas. ¿Por qué lo dicen? Cartas paulinas. Y hay algunos que de pronto entendemos con una carta, pero hay aquí algunos que no entendieron con una carta. Entonces, los Corintios le mandó 2 cartas, a los tesalonicenses 2 cartas, y a su hijo Timoteo, no era que no entendiera, sino que lo tenía, porque como era joven, tenía que estar informando todo lo que se levantara, lo que saliera nuevo. Le decía, mira, guárdate de esto, guárdate de la doctrina, guárdate. Y volvía y le mandaba otra carta, 2 cartas a Timoteo también. O sea que todo fue escrito para que nosotros lo leamos. O sea que es necesario leer, pero con entendimiento. Si tú lees, tú te instruyes. Y si tú lees con entendimiento, tú armas las cosas de aquí a rapidito. Tú le enseñas a hacer el Lego a tu hijo rápido. Tú haces las cosas así, quick, rápido. Pero hay veces no nos gusta hacerlo. Hay veces no nos gusta hacerlo. Hay veces para nosotros entender hay que apartarnos.
Yo le decía ayer a mi esposa, a mi hija, ay, qué rico, cuando a mí me gusta cuando yo estudio apartarme, irme a un lugar que no escuche nada. Este hombre, este etíope, se tuvo que ir por el desierto para poder entender. ¿Por qué? Sabiendo que habían caminos mejores. Si tú te metes a la geografía que hay ahí, ese hombre tenía caminos donde podía haber herens, habían cosas donde podía tener agua, donde podía tener lugares donde podía entrar a comer. Le dio por meterse por un desierto para poder entender la lectura, para poder entender que nadie me moleste. O sea que él estaba interesado que lo que leía, que por favor llegara un momento donde él se le abriera los ojos y el entendimiento. Y él buscaba los desiertos. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Hay momentos que en los desiertos que estemos pasando, no es para hacer esto. Lo cierro, porque esta no es la solución. Esta no es la solución para el problema. Esto no es la solución para una contesta. Esto no es la solución para una bendición. La bendición es que tú la abras. En el desierto. Si mira lo que hace este hombre, yo lo tengo en un desierto, pero yo, aunque no entiendo, la leo. Y dice que si no es en vano lo que hagamos para el Señor. En algún momento iba a llegar en su vida alguien que le explicara qué estaba leyendo. O sea que ese hombre nunca se cansó de caminar e ir al desierto allá, a ver cuándo iba a llegar a entender lo que siempre leía de Isaías. Porque le identificaba con él, pero nunca entendía quién era. Entonces en los desiertos hay que leer. En los desiertos hay que abrir el entendimiento, porque ahí es donde Dios se glorifica. ¿Cuántos viajan? ¿Cuántos nos montamos en un avión? Y lo primero que nosotros buscamos son revistas. Las primeras revistas que usted encuentra en la silla del lado de la misma que dice propaganda de la Florida, donde ahí saca y vuelve y lee las mismas cosas, el hotel tal, y lees eso. Buscamos algo que leer. Buscamos en algo en que distraernos. Pero cuando tú ves a alguien, un sacerdote o algo, o un pastor o algo que saca, pum, una Biblia, dice, este es pastor, este es un sacerdote, esto es un ministro, y saca la Biblia. Porque a veces está interesado en que nosotros leamos la palabra. Es tan importante entender lo que hay que leer en momentos donde uno necesita ser guiado, donde uno necesita ser orientado, donde uno necesita que la luz del camino sea llevada por él. Entonces no es malo sacar un momento dado la Biblia y tú leerla. No es malo en el camino que tú vayas, sácala, léela. Algo que tú quieras saber o que quieras entender. No es malo. Este hombre lo hizo. Y más todavía cuando este hombre estaba en oscuridad y necesitaba luz para llevar la palabra a su vida. Por eso hoy en esta hermosa mañana hay un texto de Mateo 7:7 que dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este hombre al leer esta palabra estaba haciendo eso. Si yo lo leo es porque el Señor me va a dar. Estoy pidiendo, me va a dar. Si yo leo es porque estoy buscando algo. Si yo estoy leyendo esta palabra, si estoy viniendo a entender lo que me están leyendo, es porque quiero hallar algo. Si yo estoy leyendo y estoy entendiendo, es porque estoy llamando a una bendición y se me va a abrir esa bendición. ¿Me entienden esa parte? Iglesia, ¿me están entendiendo? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá las doctrinas que es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Hablaba Juan. Qué rico poder conocer y entender lo que tú lees, porque si alguien viene y te habla de cosas que no están acá, tú disciernas así rápido. Digas, esto no dice acá. Ey, perdón. Pastor, necesito un minuto contigo en la oficina cuando termine el servicio. Claro que sí, hijo. Usted dijo algo que no está en la Biblia. Ok, dime qué te dije. Esto. Uy, sorry, me toca venir y decirle a la congregación, dije algo que no está bíblico. Tengo que hacerlo.
por obligación, porque yo estoy llevando una palabra para que tú y yo crezcamos en el Evangelio de Jesucristo. Lo que se enseña acá se tiene que decir acá. No le agregues, no le pongas, no le quites, no le acomodes, sino léelo para que lo podamos entender. Eso es lo que quería decir Juan, palabras de Jesús en el libro de Juan. Yo la estoy dando para que no se confundan, para que más adelante no se vayan con otras personas que están hablando otras cosas y ustedes queden incrédulos en lo que le están enseñando. Qué importante leer, qué importante ser escuchado, qué importante poder decir, hoy yo quiero ser como el eunuco, quiero nacer de nuevo, quiero entender de nuevo. Y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 3 y leamos este texto. Juan capítulo 3 del 1 al 15. Porque hoy el Señor va a abrir tanto tu mente como tu corazón y vas a entender que la vida de nosotros no es solo vivir una vida religiosa. Porque al vivir una vida religiosa vas a vivir toda tu vida así y no vas a entender, no vas a nacer de nuevo. No te va a pasar lo del eunuco. Tú sabes que este eunuco yo lo relaciono mucho con este hombre, con Nicodemo. Porque este hombre, aunque era de Candace, de Etiopía, era un hombre religioso. Hablaba del libro de Isaías, pero no entendía nada. Su vida no cambiaba. Volvía de Egipto, de por allá del África, volvía hasta Jerusalén cada año a adorar a Dios, pero regresaba a su casa con el mismo temor, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento, sin saber nada. O sea, que llevaba a Dios en el corazón a su manera, sin conocerlo, pero sin nacer de nuevo. No había nacido, no tenía un nacimiento. Pero pastor, ¿cómo así se está diciendo eso de Nicodemo? Si Nicodemo era un hombre conocedor de la ley, era un escriba, predicaba en las sinagogas. Pues les quiero decir que no había nacido de nuevo. Porque tú puedes estar acá, podemos tener 15, 20, 30 años en el Evangelio, estar sentado, pero tener el espíritu de Nicodemo. No entiendo lo que leo. No entiendo lo que leo. ¿Qué fue lo que dijo el pastor esta mañana? ¿Qué fue lo que dijo Bulano? ¿Qué es lo que están hablando? Pero yo tengo tantos años ¿y por qué no? Yo nunca había entendido lo que él está diciendo. Y te vas a ir y te vas a quedar con esa incógnita. Porque hay una parte de nosotros que nos conformamos con la religiosidad y queremos saberlo todo, pero no lo entendemos. Porque nuestra mente no está abierta para eso. Y si nuestra mente no está abierta es porque no hemos nacido. Entonces había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Mire lo que era. El principal de los judíos. Principal. O sea que si hablo de principal, hablo que es conocedor de la Torah, conocedor de la palabra, conocedor de los libros de Isaías, de los papiros, de los pergaminos de Isaías. Respondiendo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Todavía no estaba entendiendo. Todavía no estaba entendiendo. Le dijo Rabí y le dijo maestro. Has venido como maestro. No lo reconoció como Salvador. No lo reconoció como Señor. Le dijo, tú eres un maestro. Lo confundió, lo comparó como alguno de sus colegas principales de la sinagoga. ¿Eres sabedor de la palabra? Te comparo. Te trato como un tú a tú. Porque somos colegas de del mismo colegio, de la misma escuela. Eres maestro. Porque nadie pudo hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Complicó la cosa. Le dijo, el que no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No está entendiendo lo que lee. Ese hombre no entendía lo que estaba pasando.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Jesús le quiso decir, tranquilo, lo que estoy diciendo no es nada comparable a lo que te va a pasar. Ese hombre yo creo que estaba loco. Pero si yo conozco, ¿qué me está diciendo este hombre? De lo que yo estoy hablando no hay nada a lo que te va a pasar. Eso es lo que le quiso decir. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Peor todavía, lo dejó más perdido. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que vemos, de lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese hombre estaba perdido. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le acabo de decir. Y cuando este hombre entendió y dijo todo esto, ¿qué pudo haber este hombre entendido al principio cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo? ¿Tú crees que hoy, Jesús, en tu vida y en mi vida, hoy llegas tú a este lugar, es para que te vayas como se iba el etíope cada año, igual para su casa? Tenemos ya el testimonio que ese hombre tuvo un nacimiento, tuvo un cambio, tuvo una transformación. Yo les digo, les aseguro, que donde este hombre se hubiera redactado más cosas de él, este hombre a la próxima venida a adorar a Jerusalén, este hombre ya no se venía por un desierto. ¿Sabe por dónde se venía? Por donde había tumulto, por donde había gente, para poder predicar alegre en su carroza, con la mejor adoración, y ya no de lejos, sino que se acercaba un poquito más. Aunque la ley decía que ninguno que tuviera sus testículos aporreados podía adorar, me dice, me importa mis testículos, y perdón la palabra porque así lo dice la Biblia, amallagados, dice. Nadie puede ir a adorar a la iglesia si tiene los testículos amallagados, o sea, golpeados. Y eso lo leímos la semana pasada. Entonces él tenía que leer, ese era el templo, él tenía que leer por allá por un morro. Aleluya, alaba al Señor. No, yo me imagino que este hombre ya se acercaba. Decía, hey, aunque no me pueda estar allá metido, pero yo creo que yo adoro más en adoración en mi corazón que toda esa manada de judíos que están allá adelante. Porque estoy entendiendo que la adoración para el Señor es principal. Aunque yo no pueda estar allá, estoy aquí afuera de la ciudad de Jerusalén adorando en espíritu y en verdad. Pero como no se puede hablar, porque entonces tuviéramos una Biblia así de grandota. Pero ese hombre tuvo que haber quedado tan agradecido y tan nuevo en mente, que le digo, ese charco me prohíbe para que yo me bautice. ¿Tú te imaginas ya la consecuencia de un nacimiento? ¿Tú crees que ahorita Nicodemo, con la conversación que tuvo y la confusión que tuvo al principio, será que yo, mira, tú te imaginas un principal decirle a Jesús, ¿cómo hago yo para meterme en el vientre de mi madre? ¿Ah? ¿Tú crees que eso no es triste cuando no entendemos lo que leemos? Y este hombre decir, ¿será posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre para yo nacer de nuevo? Y Jesús lo que le estaba diciendo, no, es en espíritu. Porque la carne es, pero el espíritu se renueva. Cuando llega la verdad, cuando llega un nacimiento, el espíritu se renueva. Porque en ti hay un espíritu, pero un espíritu que no entiende lo que lees. No entiende lo que lees. Jesús no quería, dásele la ofrenda de palmas al Señor. Él quiere que Nicodemo se lleve ese milagro para su casa. ¿Tú crees que Jesús por su ignorancia nos va a despreciar? ¿Por nuestra falta de entendimiento nos va a despreciar? ¿O va a decir, no, pues, si este es el principal, qué esperanza los que están allá escuchando a este?
más todavía tú y yo somos responsables de hablar al que no quiere entender. Porque a él estaba interesado que Nicodemo saliera de ahí esa noche mirando diferente, con revelación. Porque muy claro dice en Juan 3:5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí es donde entendió Nicodemo. Hay un reino en la tierra. Hay una lucha entre los judíos y los romanos. Pero a mí nadie me había enseñado que había un reino en los cielos. Ese hombre tuvo que abrírsele la mente y decir, ¿cómo? ¿Cómo que yo voy a ser partícipe del reino de Dios? Sí, pero tienes que nacer en agua y en espíritu. Agua y espíritu. ¿Ustedes saben qué es eso? Lo mismo que le pasó al etíope. Agua y el espíritu o entendimiento. Por eso está ahí. Me bautizo, bajo a las aguas, llego y ahí donde viene la manifestación del Espíritu de Dios y llena y trae un nuevo nacimiento. Y empiezas a entender lo que lees. La mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Y quiero leer esta parte de Juan 4, 10 a 11 como otro ejemplo de personas que Jesús le hablaba pero no entendían. Juan capítulo 4 versículo 10 y 11 dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le habla de agua viva y ella entendía nada. No entiendes lo que lees. Sabiendo que ya se hablaba del pozo de Jacob. Desde el tiempo de antes se hablaba del pozo de Jacob. El pozo de la bendición, el pozo donde venían a sacar agua. El pozo donde Dios lo hizo con un propósito grande en la vida. Para que naciones y pueblos se saciaran de la sed física. Pero que siempre recordaran que ese pozo lo hizo Dios. Como, mira, ahí estoy yo. Pero una vez, después de tantos años, ya vino Dios personalmente al pozo de Jacob. Y afortunadamente vino la mujer que más mal estaba pasando en esos tiempos. Porque en la hora de más calor, en la hora donde el sol está tan fuerte que está solo en las calles o solo en esos lugares, era la oportunidad de ella poder ir a sacar agua. Porque era una mujer bonita posiblemente, atractiva, con buenas curvas, quién sabe cómo era. Que muchos hombres la miraban, muchos hombres la atraían. Entonces tenía, me imagino, problemas con todas las mujeres del barrio. Entonces, al tener esa conversación con Jesús, Jesús le fue al corazón, pero le habló de un agua viva, un agua que cambie, un agua que purifica, un agua que trae santidad. ¿Qué diría aquella mujer? ¿O qué pensaría? Porque en la conversación, lo que pasa es que no me quiero extender mucho ahí, me quiero enfocar nomás en este texto. Pero ella, ¿qué pensó? Uno más de los que tengo, uno más que lo voy a traer por mi belleza, uno más que lo voy a traer por mis palabras. Equivocada estaba. Se fue a chocar con una realidad, se fue a chocar con la vida, se fue a chocar con un nacimiento nuevo, se fue a chocar con un cambio y le dijo, mira, yo no te veo coca, yo no te veo ni lazo, ¿de dónde vas a sacar el tal agua que me estás diciendo? Y él le dice, yo soy el agua de vida. Y empezó a hablarle de cuántos tenía y del marido que tenía actualmente. Le empezó a hablar de la vida y le dijo, ¿y este quién es? ¿Quién es este que me conoce? Ni primera vez que lo veo yo por acá por el vecindario. Y bien escondido que tenía el otro, porque no lo mencionó. Mencionó los que tenía y le dijo, y el que tienes no es tu marido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En ese tiempo no había Facebook.
¿Ah? En ese tiempo no había noticias. Pero sí, ¿ah? ¿Ah? Es sencillo entender que hay algo en ese hombre que no tiene lazo, que no tiene la coquita para sacar el agua, pero tienen algo que no lo tiene nadie. Que tiene tu vida en las manos. Porque ella la conocía. Y él tuvo que desviarse allá a Samaria porque había un propósito celestial de encontrarse con ella. No hay coincidencias cuando él se sale del camino y te toca tu vida. No importa cómo estés, no importa cómo andes, no importa cómo vayas. Él dice, no me importan mis hijos cómo estén. Yo voy a donde tengo que ir. Y va a haber un sitio. Como estuvo con ella en un pozo, va a estar contigo en algún sitio. En el baño, en el cuarto, en el trabajo, en el carro. Ahora es que entiendo, hay veces uno va en el carro y ve a una gente llorando manejando. Están dos cosas. O lleva una amargura muy grande o es una confrontación de Dios adentro. Porque antes uno decía, "Oh", y siempre uno tenía la primera. Uy, ¿cómo está sufriendo? ¿Qué pasará? No, ahí hay veces que tú vas en el carro y algo está pasando. Y te voy a decir algo, aunque no conozcas de Dios, aunque no haya llegado un nacimiento a tu vida, pero hay alguien que está interesado pasarse por Samaria. Samaria, lugar separado, lugar de sufrimiento, lugar de escasez. Dios le interesa al afligido. Dios vino a buscar al perdido. Dios vino a buscar al amargado. A ese amargado que va manejando, sea hombre o mujer, que está llorando por sus situaciones que esté pasando. Ahí está al lado del carro. Se nos olvida que el maquillaje se nos cae. Se le olvida que es hombre y que es machista. Pero cuando Dios viene a tocar, es llorando entre un volante porque mis ojos lo han visto. Es llorando. Uno lo hace así de ojo porque uno tampoco va a sacar la cabeza por la ventana y va a decir, uy, este man está llorando. Pero uno dice, wow, Señor. Y uno que le pide uno al Señor dice, Señor, si eres tú, llévalo con esos ojos hinchados por donde vaya. Sí, porque las lágrimas limpian el alma. Y hacen nacer y hacen buscar de Dios. Esta mujer no entendía. Comparó el agua viva con un agua que no va a saciar su sed. Que no va a saciar su sed. Hay muchos pasajes, hay muchos ejemplos donde la misma vida nos lleva a que no entendemos lo que leemos. Uno era José y María. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 3 días perdido cuando se fueron a adorar a Jerusalén y a exaltar al Señor. Jesús de edad pequeña se mete al templo a hablar en la sinagoga a la gente. Y hablaba con una elocuencia, conocedor de todo porque era Dios. Y sabía lo que iba a pasar y lo que iba a vivir. O sea que lo hablaba con autoridad. Un niño de años. Y a los 3 días de perdido, lo encuentran predicando dentro de la sinagoga. Viene María y José y le dice, oye muchacho, ¿qué? ¿Y tú qué? Y le dice, wow, ustedes no están entendiendo que a mí me interesan las cosas de mi padre. ¿Qué pudo haber pasado en José? Si era padre adoptivo y él se está diciendo las cosas de mi padre. Usted me imagino a José, lo dije, esta traicionera. Por eso yo desde el principio la quise dejar. ¿Qué pudo haber pasado en María? Por este muchacho me va a poner en un problema. ¿Que cuáles cosas de su padre? Ellos no sabían de que Jesús estaba hablando. No sabían lo que Jesús estaba. A mí me interesa meterme en las cosas de mi padre. Y un golpe duro, porque todavía no entendían lo que leían. María me dice, este me va a meter en problema con este. Ahora va a llegar bien celoso a la casa. Y el otro me imagino igual. Vinieron a entender después que leen y traen revelación. Dios les trae revelación y les dice, este es el cual, por el cual tú lo trajiste a este mundo. El que va a venir a salvar tu vida, la tuya y la de nosotros. Ahí entendieron quién era Él y por qué tenía que estar ahí. Los mismos discípulos, los mismos judíos, el alimento espiritual, no sabían de qué era el pan que Dios estaba hablando. Dios les hablaba y les decía, mi pan. Y quiero esto para terminar.
En Juan capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Quiero que escuchen esto para terminar. Si alguno comiere de este pan, mira lo que le decía Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Usted se imagina con un judío religioso que no ha nacido y que no entiende que usted le diga, cómeme, cómeme, muérdeme. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí. ¿Usted sabe qué es contender entre sí? Se empezaron a hablar, uy, este manqueo. Y empezaron a hablar de Jesús, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Juan, no entendían lo que leen. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis, peor ahí todavía, y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Jesús estaba hablando de un alimento espiritual. Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento. Los fariseos, los escribas, no solamente conocían del milagro del maná. De un día hubo un maná, los cielos se abrieron y alimentó a un montón de pueblo, un pancito. Pero ese pan perecía, ese pan se descomponía. Ese era el único milagro y físico que ellos conocían. Pero ¿de qué está hablando? Que me coma, que tengo que comerlo. Me imagino a estos hombres sin entender lo que leen. Este hombre está diciendo, este Jesús que está ahí, que se hace pasar con el nombre de Jesús de Mesías, este hombre es un caníbal. Yo les aseguro que esos hombres, con la expresión que tuvieron y con el corazón como lo abrieron, estos hombres tuvieron que haber dicho, él tiene canibalismo, quiere que no lo comamos. Y que no solo eso, sino que le bebamos la sangre de él. No entendían. Ah, no, ver que dice la pastora, un vampiro. Ah, no, está bien raro. Cuando no entendemos lo que leemos, esa es la manifestación de nosotros. Pero Dios estaba hablando de algo personal, almático, espiritual, nacer de nuevo. Una sangre que iba a ser derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Una carne que iba a ser destrozada, que se iba a ser entregada por cada uno de nosotros. Alguien iba a entregar todo por nosotros para que nosotros tuviéramos un nuevo nacimiento. Ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían. Vamos a ponernos de pie. En Mateo 16, 6 y 7, Dios hablaba de los discípulos. Jesús hablaba a los discípulos. Y les decía, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice este texto, ellos pensaban entre sí, los discípulos, diciendo, ¿será que Jesús está diciendo esto porque no trajimos pan? Jesús les dice, hey, muchachos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los mismos discípulos que no entendían lo que leían, se decían uno al otro, hey, ¿será que se está diciendo porque no trajimos pan? Jesús hablaba de una doctrina, de una enseñanza. Jesús les decía, cuídense. Van a venir muchos que van a enseñar cosas muy extrañas. Cuídense. No hablaba de un pan físico, hablaba de algo espiritual. Lo que yo les traigo, lo que yo les enseño, vivan por la palabra, vivan por la enseñanza, vivan por lo que leemos. Cierra tus ojos y, hijo, apágame las luces, por favor. Deja nacer de nuevo tu vida, deja nacer tu corazón, deja nacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pongo tu iglesia delante de ti. Te pongo a cada uno de nosotros.
Señor, saca de nosotros toda religiosidad, oh Dios. Te lo clamo en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítenos, oh Dios, poder acercarnos a ti confiadamente de que tú nos vas a enseñar. Tú eres el único que corres detrás de nosotros para traer enseñanza santa, enseñanza que levanta, que instruye, que orienta, que sana el alma, que fortalece nuestros huesos. Señor, tú eres el único que puede enseñarlos qué es la verdad. Guarda a tu iglesia de que nos confundamos, de palabras necias, de enseñanzas necias, de cosas que el hombre agrega, que pone, para de pronto nosotros ser impactados, atraídos con fábulas, con cuentos, y utilizamos la misma palabra para engañar. Te ruego, te suplico, como decía Jesús a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos, cuidado con aquellas enseñanzas, cuidado. Aprendan, lean. Me imagino Jesús diciéndole, no es el pan físico que yo le estoy diciendo, no me interesa ese pan físico. Si no lo trajeron, estoy necesitando que entiendan de lo que les estoy diciendo. La levadura es aquella que preserva el pan, pero es algo amargo, algo que está descompuesto. Y puede ser que cuando tú la ingieras, que cuando tú lo comas y cuando tú la lleves a tu mente, a tu corazón, te apartes de mi camino, te apartes. Y eso es lo que yo no quiero. Entiendas hoy, en esta mañana, cada uno de nosotros entendamos lo que leemos. Hay un Dios poderoso, hay un Dios grande y soberano, que Él está interesado que tú hoy te vayas de acá con un entendimiento nuevo, con un corazón nuevo, que creas que hay un Dios que está contigo, un Dios que nunca te ha dejado, que nunca te ha apartado de ti, que siempre te ha amado. Por más que estemos en dificultades, Él va a llegar como llegó a esta mujer en los momentos